Buenos días, señor Núñez, ¿es el único presente? Vamos a ver, participantes 9, está bien. Vamos a tomar lista. Benavides, Oveñas, Guadalupe, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Guerrero, Guamaní, Presente, Bomani. buenos días. Huarcaya, Julca, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Medina, Norabuena, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Núñez, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Ochoa, Peña, Rivas, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Santana, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Sornosa, Tello, Ingeniera, buenos días. buenos días. Wu, Presente, ingeniera, buenos días. buenos días. Señor Medina, presente. Bueno, entonces hemos quedado en realizar hoy día un seminario de examen parcial. Y para ello tienen en el aula virtual justamente un documento que se llama así. Seminario examen parcial. ¿Ya lo han ubicado? Que se llama Seminario 1-21. No, seminario EP 21. HF. Sí, está en el aula virtual. Ujú. Ese es el seminario que vamos a revisar el día de hoy. Así que vamos a empezar por la pregunta número 10. ¿Quién la lee? Bien, ingeniera. Ya, ¿me escucho? Al pie del aliviadero de Cimacio, sección 1, se presenta un salto hidráulico claro. Asimismo, se cuentan con los siguientes datos. B igual a longitud de cresta del aliviadero igual a 8 metros. B sub 2, velocidad de la sección 2, igual a 2.8 metros. C, coeficiente de descarga del aliviadero igual a 2.16 metros sobre segundo. Metro a la un medio entre segundos, o sea, raíz de metro sobre segundo. Continúe, por favor. N, coeficiente de rugosidad de Manning, 0.016, H, tirante del cambio de la pendiente igual a 4 metros, cota igual a 616 metros sobre el nivel del mar. Se pide determinar la cota A y B, aguas arriba de la cresta del aliviadero, considerar el ancho en cualquier sección de la figura igual a 8 metros, y además en el lecho amortiguador debe tener la longitud más corta físicamente posible. Y B, clasificar la curva de flujo gradualmente variado del perfil generado en la zona comprendida entre el final del resalto y el punto de cambio de pendiente en el canal, y determinar el tirante usando el método directo tramo a tramo, MDTT en un intervalo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces observemos la figura. Aquí tenemos un canal y en ese canal hay este aliviadero. Que está denominado aquí como un aliviadero de cimacio, es decir, es un aliviadero de pared gruesa, con cresta redondeada. Para ese aliviadero es válida la fórmula de descarga que nos dice que el caudal es un coeficiente de descarga C por una longitud L por la carga elevada a la 1.5. En este caso la carga sería igual a ¿qué valor? Para este aliviadero, ¿cuál es la carga?
Diferencia de La cota. diferencia de cota. Ajá, cota de A menos cota de B. ¿La longitud del aliviadero cuánto es? Nos han dado ahí de dato. Dice la longitud de la cresta del aliviadero igual a 8 metros. ¿Y el coeficiente de descarga? 2.160. Ajá, 2,16 raíz de metro sobre segundo. Entonces, esto ya nos permitiría conocer relacionar el caudal con la carga, puesto que conocemos el coeficiente de descarga y conocemos la longitud. Luego tenemos que al pie de la cresta del vertedero, es decir, aquí en la sección 1, nos dicen que se forma un salto hidráulico libre. ¿Qué entienden ustedes como salto? Digo claro, ¿qué entienden ustedes como salto hidráulico claro? Que es bien formado. ¿Qué entiende por normal? ¿Que no es corrido? Ajá. No está ahogado ni está corrido. Es decir, es lo que nosotros le hemos llamado estable. Y entonces ahí tendríamos que se produce un tirante supercrítico al pie del aliviadero. Ese tirante supercrítico al pie del aliviadero, ¿cómo se relaciona con el flujo de aguas arriba? Por la ecuación de energía. Con la ecuación de energía. Ahí podemos considerar que la energía se mantiene constante. Entonces tomaríamos un punto aquí en la superficie y un punto aquí en 1. Y ahí tendríamos relacionados estos dos con la ecuación de energía. Luego, ese sería el tirante inicial del salto hidráulico. ¿Cómo determinamos el tirante final del salto hidráulico? Ah, Conservación de la cantidad de fuerza. perfecto, sí. Ya, en este caso, gracias. En este caso tenemos que es una sección rectangular. Y por tanto podemos utilizar las ecuaciones que relacionan tirante inicial y tirante final de un salto hidráulico en un canal rectangular. Bueno, y ahí llegamos a este punto. En ese punto diríamos que se está desarrollando un flujo uniforme. ¿Se desarrolla un flujo uniforme? No. No, porque sabemos que en una pendiente horizontal no hay flujo uniforme. Así que no hay flujo uniforme. Aquí había una pregunta del señor Guanmaní que decía, ¿también sería correcto si parte de la conservación de la cantidad de movimiento que de la conservación de la energía? Me imagino que se refiere a esta parte de aquí. En esta parte de aquí es mejor utilizar la ecuación de conservación de energía, porque recordemos que en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento intervienen las fuerzas. Y las fuerzas pueden ser desconocidas, entonces es preferible utilizar una ecuación en la que no tenemos más incógnitas. Por eso, por lo general, solo usamos la ecuación de cantidad de movimiento cuando tenemos conocidas las fuerzas y además tenemos, digamos, datos suficientes y tenemos que la ecuación de energía no se cumple. En la mayoría de los casos, y en otros casos tenemos que usar ambos, tanto la ecuación de energía como la ecuación de cantidad de movimiento. En este caso particular, para relacionar la cota en A con el punto 1, es preferible utilizar la ecuación de conservación de energía. Bueno, entonces decíamos que aquí en esta sección de aquí, en este tramo de aquí, la pendiente es 0. Por tanto, es un tramo horizontal. Y ese tramo horizontal no se puede desarrollar un flujo uniforme. Y yo les he dejado esto de tarea. Un fenómeno similar a este les dejé de tarea. ¿Qué es lo que sucede en un tramo horizontal? ¿No es cierto? En la tarea que yo les dejé, aquí había una pendiente rápida, luego había un flujo horizontal.
Y ahí habíamos visto que dependía de las condiciones del tirante aguas abajo. En este caso particular, ¿qué es lo que se está suponiendo con esta figura? Una curva H2. Hay una caída. Ajá, gracias. Aquí tendríamos una curva H2. Es decir, se forma un salto hidráulico estable, tirante inicial 1, tirante inicial 2, pero luego aquí, debido a este cambio de pendiente, se produce una caída. Y esa caída sería un flujo gradualmente variado, que como su compañero ha mencionado, sería un H2. Y aquí nos dan como dato este tirante que se tiene en el punto de cambio de pendiente. Y luego tenemos esta pendiente S sub 0,2, que es de 0.09, o sea, 9%, en la que tenemos un determinado flujo. Bueno, entonces, con el ¿hay alguna duda sobre lo que he mencionado? Ingeniero, una consulta. ¿Está usando su puntero para señalar las zonas? ¿Sí, no se ve? No, no se ve su cursor. Ahora sí se ve. Allá. De ahí no se ve. Allá, lo que pasa es que como está en imagen, cuando señalo la imagen, se vuelve una crucecita. Cuando salgo de la imagen ya se vuelve un puntero. Bueno, vamos a tratar de señalarlo con comentarios, a ver, con un lápiz. Ya, bueno, entonces aquí tenemos el problema. Bueno, que es la pregunta 10, pero aquí tenemos cota A, cota B. Entonces nos dicen, los anchos son, todo el canal tiene un ancho de 8 metros, tanto en la cresta del aliviadero como a todo lo largo del movimiento, según nos han dicho en el enunciado. Aquí nos dicen B sub 2 igual a 280. No recuerdo haberlo visto eso en el otro caso. Ah, sí, aquí está. Velocidad 2 igual a 2,8 metros por segundo. Entonces, seguimos aquí. El coeficiente de carga del aliviadero, 2,16. El coeficiente de Manning, 0.016. El valor de H aquí en la esquina es 4 metros. Y la cota de C, es decir, aquí la cota de esta solera horizontal, es de 616 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué es lo que nos están preguntando? Aquí las preguntas. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Ahí había un dato donde decía B igual a B minúscula. Sí, Abajo. sí, ahorita regreso ahí. Eso se refiere a esta B mayúscula que está aquí, que dice longitud de la cresta del aliviadero igual a 8 metros. Y por acá dice, ¿dónde dice? El ancho de sección de la Considerar el estructura. ancho en cualquier sección de la figura igual a 8 metros. Por eso dice B, que es la longitud de la cresta del aliviadero, y B minúscula, que sería el ancho de cualquier sección, son 8 metros. Muchas gracias. Ya. Ya, pregunta, ¿qué es lo que nos están pidiendo en este problema? En la parte A, nos dicen determinar las cotas A y B. Y nos dan la condición de que el ancho en cualquier sección de la figura es 8 metros y además que el lecho amortiguador debe tener la longitud más corta físicamente posible. El lecho amortiguador está acá. ¿Y cómo es que tendríamos la longitud más corta físicamente posible? Con un salto bien formado, ¿no? Pero que además, ¿cuál sería la longitud más corta del lecho amortiguador, aparte de que sea un salto bien formado? Seis veces la cantidad
una longitud del salto? Ya, eso depende, pues no depende del tipo de salto. Si es que es un salto bien formado, entonces tendríamos que la longitud de la posa amortiguadora sería igual a la longitud del salto. Pero esa longitud del salto va a depender del número de fruto inicial. Esa expresión de 6 veces el tirante inicial, etcétera, esa expresión, recuerden ustedes que es para un caso particular. Lo más general es considerar en función del número de frutos. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, clasificar la curva de flujo gradualmente variado del perfil generado en la zona comprendida entre el final del salto, aquí entre el final del salto, y el punto de cambio de pendiente del canal. Su compañero ya nos dijo qué curva era. De tal manera que aquí ya tendríamos respondido esta pregunta. Pero además nos dice determinar el tirante usando el método directo tramo a tramo en un intervalo. Ya, entonces esas son las dos preguntas. A ver, el señor Benavides, que no ha dicho presente, dice, ¿esta diapositiva está en el aula virtual? No. Este solucionario que está aquí no está en... Digo, las preguntas sí están en el aula virtual. Pero este solucionario que estoy mostrando aquí no está en el aula virtual. Bueno, lo subiré después. Tenemos entonces aquí que... ¿Qué ecuaciones podemos usar? En primer lugar tenemos la ecuación... Esta ecuación que tenemos aquí, ¿qué está relacionando? ¿Qué significa? La ecuación 1 que mostramos aquí, ¿qué significa? ¿El caudal? El caudal que sale del aliviadero. Ya, pero la ecuación esa ¿de qué es? ¿Qué significa? ¿Descarga? ¿De descarga? No escucho. ¿De descarga? No. Miren que está relacionado con este H. Este H, ¿qué característica tiene? ¿Qué es lo que podemos decir de este H? Y eso es lo que está relacionado con la ecuación 1. Ingeniera, buenos días. ¿Este no es el tirante crítico? ¿Por qué sería, gracias, buenos días. ¿Por qué sería el tirante crítico? Porque está pasando un flujo subcrítico a un flujo supercrítico, me parece, y está justo en este cambio de pendiente. No. Tienes razón, es el tirante crítico, pero ¿por qué es el tirante crítico? La pendiente es horizontal. Pero... tenemos que esta pendiente de acá parece ser una pendiente fuerte o podría ser una pendiente crítica. Si es que es pendiente fuerte o pendiente crítica, entonces tendríamos que estaría ingresando con tirante crítico. Y este sería el tirante al ingreso del canal, un tirante crítico. Por eso es que esta ecuación 1 lo que nos está señalando es que H es un tirante crítico. ¿Y cómo se calcula el tirante crítico en un canal rectangular? ¿Cómo se calcula el tirante crítico en un canal rectangular? La relación del caudal y el ancho. ¿Cuál La es la raíz cuadrada del ecuación? tirante por la gravedad, creo que es. Del No, y tirante. crítico es la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado entre G. De ahí es que sale esta ecuación de aquí. O sea, esta ecuación de aquí es lo mismo que lo que acabo de expresar, solo que se ha despejado el valor de Q mayúscula, que sería Q minúscula por B.
Por tanto, esta ecuación 1 es la expresión de tirante crítico. Suponiendo que H es tirante crítico, entonces esta sería la ecuación que nos permitiría determinar el caudal. Pero para eso nosotros tendríamos que verificar si es que verdaderamente el flujo en este canal de aguas abajo es supercrítico o crítico. Y por eso es que se pide calcular aquí la pendiente crítica. Y la expresión de pendiente crítica es la que está en la ecuación 2. Y nos permitiría verificar que H es crítico. ¿Cómo compararíamos o determinaríamos si es que H es crítico? Con esta ecuación, ¿no? No, esta ecuación nos da el tirante crítico. Calculamos el tirante crítico y luego ¿cómo sabríamos si es que verdaderamente el H es crítico o no? ¿Cuál es la comparación que tenemos que hacer? El tirante normal que está en la pendiente de 0.09. No el tirante Comparar. normal, sino esta pendiente, ¿qué condición tiene que cumplir para que sea crítico? Para que H sea crítico, ¿cuál es la condición? El Freud sea mayor que 1. No. ¿Cómo, o sea, ¿La para pendiente cómo es fuerte? calcular el tirante crítico si después me van a decir que calcule el Freud? Para calcular el Freud necesitaríamos el tirante normal. Pero yo tengo aquí el tirante crítico, que lo puedo sacar a partir de la velocidad crítica, porque tengo el H, que es el tirante crítico, y tengo el Q. Caudal entre área me da velocidad, por tanto yo sí puedo calcular esta ecuación, pero no podría calcular el fruto aquí porque no tengo el tirante normal. ¿Y cómo calcularía el tirante normal? No. En cambio aquí yo ya tengo la pendiente crítica porque conozco todos estos términos. Conozco el tirante crítico y por tanto conozco el área, el radio hidráulico, puedo calcular la velocidad como caudal entre área. Todo esto es la velocidad crítica. Tengo dato del N de Manning. Por tanto, la pendiente crítica se puede calcular. Pero luego, ¿cómo yo puedo decir que esta pendiente de 0.09, cuál es la condición para que este H sea crítico? ¿Cómo se debe relacionar esta pendiente del 9% con esta pendiente crítica para que el tirante sea crítico? Mayor. ¿No escuchó? La pendiente Más alto. aguas abajo. La pendiente aguas abajo debe ser mayor a la pendiente crítica. No logro entender. Que la pendiente sea mayor a la pendiente crítica. Ajá. Muy bien. Mayor o igual. O sea, basta que sea crítico para que el ingreso al canal sea con tirante crítico. Pero también si es que es supercrítico, el ingreso al canal sería con tirante crítico. Por tanto, lo que tenemos que chequear es que ese 0,2, que es 9%, sea mayor o igual a la pendiente crítica. Si es que eso se cumple, entonces la suposición de que H es crítico es correcto. Luego tenemos aquí H2. H2 nos daría la profundidad aquí en la sección 2. Y en ese caso, como ya tenemos calculado el caudal, porque tenemos conocido el ancho, el H, el G, etcétera, ya tenemos el caudal. Y además nos han dado de dato la velocidad en 2. Entonces podríamos determinar el H2, que sería la profundidad en este punto 2. Y podemos determinar el número de fruta en esta condición. Y podemos, ya sé, ahora. Podemos determinar el fruto inicial. Esta es la ecuación que nos relaciona el fruto inicial con el fruto final, digo, la profundidad inicial con la profundidad final en un salto hidráulico, en una sección rectangular. Y por tanto, con esto determinaríamos el H1. Y como tenemos el H1, podemos determinar el B1, que sería caudal entre área. Y después tenemos que la carga del aliviadero la podemos despejar
Puesto que tenemos conocido el caudal, tenemos el coeficiente de descarga, tenemos la longitud, y de aquí lo que determinamos es la carga. Y una vez que tenemos la carga, nosotros podemos determinar la cota de A por geometría, porque sería la cota en C más la profundidad en 1 más la carga de velocidad. Regresemos aquí. Tenemos conocida la cota de C. Tenemos 1 más la carga de velocidad, porque es de la ecuación de energía. En la energía decíamos, la energía en A es igual a la energía en 1. Y la energía en 1 es el tirante 1 más la carga de velocidad en 1. Y por tanto, la cota de A sería esta cota de aquí más lo que hemos mencionado anteriormente, que está en esta ecuación 8. Y la cota de B sería A menos H. Con lo cual, aplicando todas las ecuaciones que están allí, se tendría los resultados que se indican. Ahora aquí dice la curva es H2. Como bien había dicho su compañero, tenemos un flujo gradualmente variado con una curva H2. Y para hacer el cálculo del método del paso directo, se puede determinar desde el tirante crítico, que es H, hacia el tirante Y2, que es 8.95. En este caso se ha calculado en cuántos intervalos. ¿Cuántos intervalos tenemos aquí? A ver quién me dice. En ese cuadro, ¿cuántos intervalos hay? 6. ¿Cuántos? 6. No, hay 5. Justamente eso es lo que dice aquí. Hay 5 intervalos. ¿Por qué? Porque un intervalo se define entre una sección inicial y una sección final. Por tanto, el primer intervalo está empezando con el tirante 1, que es 4 metros. Y como se han considerado 5 intervalos, el delta sería 0.972, que nos daría entonces que este es el Y2, porque está aguas abajo, estamos calculando hacia aguas arriba. Y2, el Y1 sería 4.972. Y este es un intervalo o un tramo. Luego entre este y este tenemos 2 tramos, 3 tramos, 4 tramos, 5 tramos. Sin embargo, el enunciado de este problema no pide 5 intervalos. Dice usando un solo intervalo. Si usamos un solo intervalo, ¿cuánto es el delta de Y que debemos usar? Con un solo intervalo, ¿cuánto sería el delta de Y que deberíamos usar? Tenemos que el tirante inicial es 4 metros y el tirante final 8,86. ¿Cuánto es el delta de Y? 4.86. Ajá, 4.86. O sea, de frente nos iríamos desde 4 hasta 8.86. Y luego para el método del paso directo sabemos que tenemos que determinar la energía en 2, que es Y más B sub 2 cuadrado sobre 2G. La energía en 1, que es Y1 más B1 cuadrado sobre 2G. Por tanto, como tenemos conocido el caudal, tenemos el área, las características hidráulicas, determinamos la velocidad como caudal entre el área. En todos los casos se ha considerado alfa igual a 1. La carga velocidad es B cuadrado entre 2G. La energía es el tirante más el B cuadrado sobre 2G. Y luego calculamos el E2 menos el E1. ¿Cuál es en este caso el E2 y cuál es el E1? En este ejemplo donde han empezado con 4 y luego 4,97, ¿cuál de estos es el que nos da el E2 y cuál nos da el E1? E2 sería el de 4.97. E2 es el de aguas abajo, que en este caso, ay, está mal pues.
E2 es el de aguas abajo, que en este caso es 4. Y E1 es el de aguas arriba, que en este caso es 4,97. Recuerden que en la ecuación del método del paso directo, aquí tenemos que estamos calculando desde el H, que es 4, hacia aguas arriba, que es 8,86. Y entonces estamos calculando desde aquí el siguiente punto que está en el ejemplo de esta separata, está acá, punto 97. Tendríamos que el de aguas abajo es E2 y el de aguas arriba es E1. Bueno, y entonces E2 menos E1. En el primer caso no se calcula porque necesitamos 2 puntos para poder calcular el delta D. Y ni siquiera es necesario poner aquí 0. Porque L2 sería 6 menos L1, que es 6,266. Esto de acá resulta entonces negativo. Y luego, ¿cómo calculamos la pendiente de la línea de energía? Manning. Con la ecuación de Manning. Calculamos tanto para el punto 2 como para el punto 1. Luego, tampoco aquí es necesario poner 0 porque ya sabemos que solamente se establece para un tramo. Aquí estaría el promedio. Cuando tenemos S03, podemos determinar el S0 menos el SF. Y de aquí tenemos el delta de X. Si lo hacemos en un solo intervalo, nos daría de frente esto, pero noten ustedes que son 5 kilómetros. Con 5 kilómetros en un solo intervalo tendríamos un error inmenso. Bueno, entonces regresamos aquí a la figura para hacer una pregunta. Cuando ustedes resolvieron lo que sucede aquí en un canal de 1 kilómetro de largo, que es un canal horizontal, ¿qué es lo que pasaba? Esto es de la tarea que les dejé. Después del salto empezaba la curva H2. Ya, pero también eso dependía de cuál era el tirante aguas abajo. O sea, dependiendo del tirante aguas abajo, habría diferentes condiciones en este tramo. Y que también va a depender de la longitud del tramo. Si, por ejemplo, en este problema particular, si en este problema particular la longitud hubiera sido 1 kilómetro, ¿qué hubiera pasado? Porque noten ustedes que para que se desarrolle esa curva de flujo gradualmente variado, se requieren 5 kilómetros, 5,5 kilómetros. Aquí está. Si solamente fuera 1 kilómetro, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera formado. El salto se hubiera podido ahogar. Con lo cual no hubiera podido alcanzar, digamos, este tirante más elevado. Es decir, no hubiera espacio suficiente como para que el salto hidráulico fuera libre, como decía aquí, o un salto estable. A eso nos referimos cuando decimos un canal es suficientemente largo. En la mayoría de los casos es suficientemente largo para que se desarrolle un flujo uniforme. Pero aquí tendría que ser suficientemente largo como para que se pueda producir esta condición de que el salto sea libre. Y de ahí se produce una curva de flujo gradualmente variado hasta encontrar el tirante crítico al inicio de este canal. Otra pregunta, ¿qué es lo que sucede aquí abajo? En este cambio que hemos visto que pasa de horizontal a supercrítico. Ingresa con tirante crítico y luego ¿qué sucede? Esto no forma parte de la pregunta del problema, pero ya les estoy preguntando adicionalmente, ¿sí?
Escucho. De forma tirante supercrítico. Ajá. Gracias. Curva S2. Tiene que haber una curva de flujo gradualmente variado para pasar del tirante crítico al tirante normal supercrítico. Y ese tirante normal supercrítico solamente se llega a formar si este canal es suficientemente largo. Y esa curva entonces, ¿qué curva sería? S2. ¿S2? S2, muy bien. Porque está en pendiente supercrítica S y está en la sección 2. Bueno, ¿tienen ustedes alguna pregunta sobre este problema? Ingeniero, la primera pregunta que hizo acerca de qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera sido de 1 kilómetro, porque necesita 5 kilómetros, ¿no? Esa parte no la entendí bien. ¿Puedo repetir, por favor? Allá. Para que el tirante pase desde este hasta 886 se necesitan 5,5 kilómetros. Pero no tenemos 5,5 kilómetros. Si es que esto fuera solamente 1 kilómetro. Entonces esto querría decir que el salto trataría de formarse. Pero no puede porque no hay suficiente altura. Entonces trataría de correrse para tratar de encontrar el conjugado de este elemento de acá. Pero el cimacio no le deja tampoco correrse hacia arriba. Y entonces lo que sucede es que se ahoga. Ya, pero al ser igual 1 kilómetro, igual no, o sea, a pesar de que se ahogue, igual no sería suficiente, ¿no? Porque son 5,5 kilómetros, ¿no? Claro, pero ya se ahogaría y quiere decir que ya el salto ya no tiene esta misma condición. Sino que ahí tendríamos, digamos, el tirante que se tiene al ingreso del canal y que estaría, digamos, produciéndose hasta interceptar el flujo aquí. O sea, las condiciones del problema cambiarían. ¿Ya está claro eso? Sí, ingeniero. Ya, entonces pasamos a los otros problemas. Ingeniera, la distancia en la que se desarrolló el salto hidráulico dijo que era la mínima y sería el tirante del conjugado. Esa parte no la entendí. No, dijimos que este de aquí tendría la longitud mínima de la poza. Y para que tenga longitud mínima de la poza, tiene que producirse justo al pie del aliviadero. De tal manera que el tirante inicial del salto sea el que se produce al pie del aliviadero y el tirante final es el conjugado. Y eso nos daría un salto estable, en el que el tirante conjugado, esta longitud de la poza sería la mínima en esa condición. Porque de no ser así, si es que el salto se tiene que barrer para tratar de encontrar, o sería un barrido el que se produciría. A ver, si se tiene que barrer, entonces la poza tendría que ser mucho más larga. ¿Y esa longitud de poza dónde están las ecuaciones que me presentaron? Entre la 1 y la 2, la longitud de poza es la longitud entre 1 y 2. ¿Pero se podría sacar con alguna fórmula? Claro, eso es lo que mencionó su compañero, que podemos aproximarlo como 6 veces el tirante y sub 2. O 6 veces y sub 2 menos y sub 1 menos y sub 2 también tienen algunos. Pero que para un canal rectangular tenemos un homograma que nos permite determinar la longitud del salto hidráulico en función del fruto 1. Ingeniero, o sea, para que haya lo que es ¿cómo se llama? El salto hidráulico normal, la longitud horizontal tiene que ser la longitud de 5,5 kilómetros más esa longitud Sí. de salto hidráulico. Ya. Más bien me rectifico ahorita, si es que no hubieran 5 kilómetros, el salto se tendría que barrer.
es decir, avanzar, tendríamos que el tirante final del salto sería h. Y el tirante inicial del salto tendría que ser otro valor mayor que este. Con lo cual tendría que haber una curva de flujo gradualmente variado. Es decir, no se ahogaría, sino todo lo contrario, se barrería. Eso es, ingeniera, porque no hay una compuerta en la parte donde está H, porque en el seminario pasado había una compuerta y había la posibilidad de que se ahogara. Así, en este caso, si es que este H fuera mayor que el tirante conjugado 1, ahí es donde se ahogaría. ¿Por qué? Porque el que no le permite subir es el aliviadero. O sea, no es por este, sino por el aliviadero. El aliviadero es el que está reemplazando la función de la compuerta que vimos antes. El aliviadero no le permitiría subir. Igual que una compuerta no le permite al salto subir. Y si el salto no puede subir, entonces se ahoga. Pero hemos visto que la condición para que un salto se ahogue es que la energía del tirante conjugado 2 sea menor que la energía del tirante aguas abajo. En cambio, el caso que tenemos aquí, la energía del tirante conjugado, que es este 2, es mayor que la energía del tirante abajo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos de 10 a 9. Ya creo que podemos hacer eso antes del intermedio. Vamos a revisar este problema 9. A ver, ¿quién lo puede leer? Y ingeniera, el canal rectangular con 30 metros de ancho y pendiente de fondo 1 por 1000 tiene un tirante de 4 metros. El de 50 es 1 milímetro y el de 90 es 3 milímetros. Estimar el valor del coeficiente de Manning usando dos fórmulas que lo relacionan con el diámetro representativo del cauce y el coeficiente de Hc. Calcular el caudal transportado. Calcular el transporte sólido de fondo con la fórmula de Sato, Kikawa y aire en volumen. Calcular el transporte sólido en suspensión en volumen teniendo en cuenta la siguiente ecuación. El caudal sólido. ¿Qué relaciona los caudales sólidos QS con los caudales líquidos QL, donde los caudales sólidos están en kilogramos por segundo y los caudales líquidos en metros cúbicos por segundo? Y suponiendo que el caudal dado es representativo del mes de marzo, estimar el transporte de fondo, de suspensión y el total de peso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces lo primero que tenemos es que el canal tiene 30 metros de ancho, pendiente fondo 1 por 1000, un tirante de 4 metros. Y nos dan un de 50 de 1 milímetro, un de 93 milímetros. Nos dicen estimar el coeficiente de Manning usando dos fórmulas que relacionan con el diámetro representativo del cauce y el coeficiente de Hc. O sea, nos están pidiendo Manning y Hc. Ahora, ¿cuál sería la fórmula que relaciona el Manning con el diámetro? Las fórmulas de diferentes autores que nos mostró al inicio. Que relacionan el coeficiente de Manning con el diámetro de la onda. No, de 90 o de 50. Depende del autor. Hay unos autores que decían de 50, otros decían de 75, otros dicen de 90. Pero habíamos dicho que esas fórmulas solamente son válidas cuando las formas de fondo no son representativas. Tenemos que el de 50 es 1 milímetro.
que es menor a 2 milímetros. Por tanto, podríamos pensar en primera instancia que estas fórmulas no serían adecuadas. Pero el enunciado del problema dice sí, que lo estimemos usando una de esas fórmulas, así que podemos resolverlo considerando esa fórmula. Y luego que calculemos el coeficiente HSI que se relaciona con el coeficiente de Manning. ¿Cuál es la ecuación que relaciona HSI con Manning? La de un sexto, me parece. ¿Un sexto de quién? Hice todo lo que pude. No me acuerdo. Radio a la un sexto entre n. Ese mismo. Luego nos piden calcular el caudal transportado. ¿Cómo lo calcularíamos? Con la ecuación de Manning, ya teniendo el coeficiente. Claro, como aquí tenemos el canal, tenemos el tirante, etcétera, ya con el coeficiente de Manning podemos usar la ecuación de Manning y calcular el caudal. Y luego nos dicen calcular el transporte sólido con la fórmula de Sato, Kikawa y Achida en volumen. Para calcular con la fórmula de Sato, Kikawa y Achida, tenemos esta hoja. Esta hoja de cálculo. Solo que ahora nuestro problema no es este, sino que tenemos otros datos, que son los datos que están aquí. Bueno, en este caso es un canal rectangular. Nos dicen que el ancho es 30 metros. La pendiente de fondo es 1 por 1000. O sea, sería 1 entre 1000. El tirante es 4 metros. O sea, el tirante ya es conocido. ¿Y qué es dato? O sea, no es que despejemos de la ecuación de Manning, sino que es dato. 4 metros. El de 50 es 1 milímetro. Y el de 90 es 3 milímetros. Aquí tenemos un de 90 que sería 3 milímetros. En realidad estos de aquí no nos han dado, ni el de acá arriba. Y después nos dicen estimar el coeficiente de Manning usando dos fórmulas. Por ejemplo, aquí está el Bentechow y la fórmula de Anderson, que nos permitirían tener el N, teniendo en cuenta en este caso que el Y es 4, porque ese es dato. Se calcula el área, y esto, en este caso, el caudal no es dato, como en el problema que está en la hoja, por tanto, esto tampoco no es aplicable. Y con esto tendríamos el caudal, o sea, el N lo calculamos con estas dos fórmulas, y con esto tenemos, dado que el tirante es un dato, el área, radio hidráulico, y tenemos que conocer el caudal. Y nos dicen, entonces ya tendríamos con esto el coeficiente de Manning, el caudal. Y ahora la fórmula de Sato, Kikawa y Achida.
Entonces buscamos la fórmula, aquí verifiquemos que tenemos los datos, 30 metros, pendiente 1 por 1000, tirante 4 metros, esto lo calcula. La viscosidad cinemática, el coeficiente de Manning, que es el promedio de los dos que tenemos aquí, se supone, vamos a chequear. Problema C11, ¿dónde está el C11? Ah, aquí está el promedio. Ujú. Y el peso específico relativo. ¿Cuánto consideramos para delta? En el problema que estaba anteriormente, el delta era dato, pero aquí no nos han dado el dato. Entonces, ¿qué valor deberíamos considerar para delta? Si no nos dan el dato, ¿qué valor consideramos? Se han quedado mudos. Entonces, lo que vamos a hacer es un intermedio para que ustedes vayan pensando y también ya regrese la voz. Tenemos intermedio hasta las 11:06. Ya, ingeniera, gracias. De nada. Ya, ingeniera. Gracias. Ingeniera, ¿verdad? Una consulta tal vez. ¿Sí? Para que no- ¿Qué va a pasar con los exámenes del 24? Porque parece que no sé si va a ser feriado o no. Bueno, el gobierno ha declarado feriado, pero las autoridades de la universidad todavía no han dicho qué va a pasar. Así que tenemos que esperar a que digan algo. Mientras no digan las autoridades, no podemos decir nada nosotros. Aunque tal vez Y podríamos podría ir, haber otros, ¿sí? y podría haber otro seminario, ingeniero. No, porque no sé si se han dado cuenta que estamos recontra atrasados. Punto número 1 y punto número 2 es que en realidad sería preferible que tomáramos el examen el jueves, aunque sea feriado, porque resulta que la semana siguiente también es feriado. O la otra sería pasarlo al martes. Y en esa semana del martes ya no sería semana de parciales, sino que habría clases. Bueno, esperemos que las autoridades se pronuncien antes de mañana. Es recomendable que se quede así nomás como está, mejor. Ujú. Está el consejo. Lo menos problemático es que se tome el parcial de todas maneras el jueves 24, aunque sea feriado. Igual que tuvimos clase el 8, aunque era feriado, ¿no? Bueno, entonces ahora sí nos vamos de intermedio hasta las 11:06.
Señores, continuamos. Aquí el delegado nos decía que podríamos recuperar clase para no atrasarnos los fines de semana. En realidad solamente podemos recuperar las clases que no hemos dictado, que hasta el momento ya tenemos recuperadas todas las clases no dictadas. Pero seguramente que vamos a tener que recuperar las clases de los viernes que han declarado feriados, que sería el viernes 31. Esa clase sí la vamos a tener que recuperar un sábado y después vamos a tener que ver cuál es el horario que vamos a tener. Y no necesitamos usar el Zoom libre porque como va a ser una clase de recuperación, el centro de cómputo nos va a asignar horas de Zoom. Ahora no, respecto a que estamos atrasados, eso lo tenemos que ir recuperando en cada una de las sesiones que están programadas. Pero esto significa que no podemos estar dictando seminario todas las semanas, porque mire que hemos dictado seminario para del tema de hidráulica, hemos hecho problemas de lo que corresponde a hidráulica de flujos aluviales, a flujos aluviales, a transporte de sedimentos, etcétera. Y no nos podemos pasar todas las horas de dictando seminario, problemas y demás. Aparte Ingeniera, que, ingeniera, disculpe, pero déjeme terminar. No esperen tampoco que en los seminarios se pueda desarrollar todo lo que puede venir en un examen. O sea, yo puedo hacer algunas variantes en los exámenes y después me encuentro que algunos alumnos por tratar de resolver tal como se hizo un seminario, resuelven mal. La idea no es que el seminario es una plantilla en la cual se tiene que seguir y llenar. Sino que la idea de los seminarios es que ustedes puedan aclarar algunas ideas oscuras, pero no vamos a intentar resolver todos los innumerables problemas y sus variantes. Señor Núñez, ¿de qué tiene miedo? Ingeniero, era un mensaje privado para un amigo, disculpe. Me refería al examen parcial. Ya. ingeniera, le decía, quería decirle yo que en los horarios que son los días jueves de práctica, normalmente hacemos clases. Sí. Entonces, no usted puede decir que hacemos muchos seminarios porque se supone que en las horas de práctica debemos hacer problemas de los, Ya, de pero los hemos temas, hecho ¿no? seminarios, aunque no los hayamos hecho el jueves, sino que los hemos hecho el viernes, o los hemos hecho el martes. Y eso pasa en todos los cursos, ingeniera, no sé dónde podría, todos los cursos donde que desde siempre llevamos las horas de práctica, las agarran como horas de clase, ¿no? Y prácticamente a veces no tenemos muchos problemas, no hay modelos de problemas de las clases que se hace la teoría, ¿no? Y no solamente en su curso, es en todos los cursos, creo que mis compañeros pueden dar fe de eso. Claro, solo que en este caso hemos estado haciendo los seminarios y los problemas en horas que no son el jueves. O sea, no sé cómo será en los otros cursos, pero sí hemos resuelto problemas. Bueno, aunque no los hayamos resuelto, hemos mostrado problemas resueltos. Y aunque no lo hayamos hecho el jueves, lo cierto es que sí hemos presentado, he hecho un seminario especialmente hidráulico, eso estoy recontra segura y además está publicado. Sí, eso sí, eso sí. Y además se resuelto problemas de flujo en canales, hemos visto problemas resueltos de flujo en canales aluviales y de transporte de sedimentos. Así que usted no puede decir que no hemos hecho problemas. Una cosa es que no lo hayamos hecho el jueves, pero no es que no hayamos hecho problemas. Y lamentablemente tenemos que tomar las horas de teoría también para hacer clase porque nos falta tiempo para desarrollar la teoría. ¿Algo más iba a decir? No, ingeniera, todo bien.
Bueno, espero que no sea yo la que les esté asustando a todos, pero voy a tratar de formular el programa de Señora, tal manera que solo los jueves veamos problemas resueltos. señora, ¿Sí? no se preocupe. Estamos, la mayoría de alumnos estamos, creo que todos, estamos bien con usted porque de todos los profesores que tenemos, usted es la que más se ciña a su horario, a su programa y es cuidadosa con respecto a recuperar clases y no está haciendo las cosas desordenadamente. Creo que estamos bien ahí. Sino más que todo era una propuesta del delegado en base a poder, si nos falta horas, estamos dispuestos a estar los fines de semana con usted, si es que usted, claro, está dispuesta en recuperar, siquiera adelantar clases, tal vez por ese tema del feriado. Y mi compañero se refería tal vez más que todo a otros cursos, porque sí reconocemos que usted hace los problemas y que nos está haciendo bastantes seminarios, ¿no? Yo creo que sí estamos muy contentos con cómo están llevando el curso. No se Bueno, preocupe. muchas gracias. De todas maneras, debemos tener en cuenta que no todas las personas piensan igual y todos deben sentirse libres de expresar sus opiniones. Y trataremos de encontrar la forma de que, bueno, todos logren el objetivo del curso, que es desarrollar las competencias que se han considerado como objetivo. Ahora, respecto a adelantar, no nos conviene adelantar porque de todas maneras estamos en temporada festiva. Debemos recordar que deberíamos estar de vacaciones y celebrando la Navidad y el Año Nuevo. Así que lo que vamos a hacer es tomar las clases de recuperación después de que pase todo este tiempo festivo. Bueno, si no hay ninguna otra participación, entonces vamos a continuar con este problema. Les decía que no debemos pensar que porque ya tenemos unos problemas resueltos o porque tenemos un Excel que nos resuelve los problemas, ya todo está hecho. Porque en todos los casos tenemos que ver muy bien si es que corresponde o no corresponde lo que se está aplicando. En este Excel estaba puesto un valor de delta igual a 1.20 que corresponde al problema que se estaba resolviendo, que era el de ese examen parcial. Pero en el problema que nos han planteado ahora, no nos han especificado el peso específico. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, un canal rectangular de 30 metros de ancho, pendiente fondo 1 por 1000, tiene un tirante de 4 metros. El de 50 es 1 milímetro y el de 90 es 3 milímetros. Estimar el coeficiente de Manning usando dos fórmulas que lo relacionan con el diámetro representativo del cauce y el coeficiente HC. Y calcular el caudal transportado. Luego, calcular el transporte sólido de fondo con la fórmula exacta Kikawa-Yashida en volumen. Y calcular el transporte total en suspensión en volumen teniendo en cuenta la siguiente ecuación, donde QS son los caudales sólidos y QL los caudales líquidos, donde el caudal sólido está en kilo por segundo. O sea, en esta ecuación el caudal sólido está en peso, pero nos piden que lo calculemos en volumen. Y después nos dicen que suponiendo que el caudal es de marzo, estimar el transporte de fondo, suspensión y el total en peso. Aquí en todo el enunciado no nos dicen cuál es el peso específico. Y no nos dicen tampoco cuánto es delta. Y en ese caso, ¿qué valor deberíamos suponer? Ah, 1.65. Ajá, muy bien. Hemos dicho que si es que no nos dan el dato, suponemos que son arenas o que tienen un contenido de cuarzo, de tal manera que el peso específico de sólido sería 2,65 toneladas por metro cúbico y el delta resultaría 1,65. Entonces aquí vamos a cambiar el dato del problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dato? Aquí 2,2. Sería 2,65 toneladas por metro cúbico.
que esto lo estamos suponiendo, dado que no nos han dado el dato. Y allí con lo cual ya tenemos aquí estos valores que corresponden al problema. No sabemos si se va a necesitar el ángulo de reposo, por lo pronto lo borramos, porque la única fórmula que nos han pedido es la de Sato, Kikawa y Yashida. ¿Y dónde está la fórmula de Sato, Kikawa y Yashida? Aquí. En esta fórmula de Sato, Kikawa y Yashida, para calcular el phi asterisco depende del n. En este problema el n es 0.014. Por tanto, tenemos que usar esta expresión, que es para n menor que 0.025. Y que depende del c. Ah, eso me hace acordar que también nos piden determinar el c. El n y el c se tienen con esta expresión, radio a la 1/6 entre n. Y como el n ya está calculado, a partir de ese n se tiene el c. Y el c tiene unidades. Recordemos que es metros a la 1 medio. De metro a la 0,5 entre segundo. Esas son las unidades del c. Raíz de metro entre segundo. Ya está calculado el n, el c, y ahora nos vamos a el q también. Y en la fórmula de Sato, Kikawa y Yashida. Ya no, se me pasó. Aquí está. En esta fórmula tenemos que aparece el C, que ya está calculado, para el cálculo del phi asterisco. El radio hidráulico. En este Excel también tenemos este asunto, que lo habíamos modificado teniendo en cuenta que el radio hidráulico era el de un canal ancho. Pero en este problema ya no es un canal ancho, es un canal rectangular. Y entonces en ese canal rectangular hemos dicho que el área. Bueno, el área igual lo calculamos. El radio hidráulico. El radio hidráulico está como B, área, que está aquí, el K15, entre B más 2Y, entonces está bien. Este sí está como canal rectangular, no estaba entonces como canal ancho. Porque un canal ancho R es igual a Y. Entonces el R está bien. Ya hemos dicho que ya no es un R del fondo, sino un radio hidráulico, que ya está calculado. El tau sub 0, esfuerzo de corte en el fondo. Ese esfuerzo de corte en el fondo, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos el tau sub 0, que es el esfuerzo de corte en el fondo? Velocidad de seguimiento, creo. ¿No escuchó? Raíz de GRS. Ahí está. La velocidad de corte es raíz de GRS, pero el tau sub 0 es... Por la densidad, ¿cómo se llama esto? Es específico. Gamma RS. Gamma RS. El gamma del agua, 9810 Newton por metro cúbico, el radio hidráulico y la pendiente. Gamma RS es tau sub 0, gamma RS. La velocidad de corte, ¿cómo la calculamos? Aquí está la expresión. Raíz del esfuerzo entre la densidad. Muy bien. Y que también ya lo hemos calculado aquí al inicio. Velocidad de corte, pero que está calculado como raíz de GRS. De raíz de GRS, que también es equivalente a raíz de tau sub 0 entre ρ. Entonces esta velocidad de corte ya está calculada.
No sé por qué se pasa siempre. Aquí estamos. Luego tenemos esta función de tau crítico entre tau sub 0. El tau crítico se determina a partir de la diferencia entre el gamma de sólidos y el gamma del agua. Y teniendo en cuenta el de 50. Este está calculado aquí con la expresión que se indica. Y luego tenemos el X, que es el tau sub 0. El tau sub 0 digo entre el tau sub 0. Este es el X. Y el polinomio se calcula con esta expresión. 2,7809x al cubo, etc. Y eso nos da esa función. Entonces ya tenemos esta función y luego eso lo tenemos que dividir entre gamma S, que estamos considerando 2,65 toneladas por metro cúbico. Raíz cuadrada de G, delta es 1,65 y el de 50 es dato. Con lo cual tenemos el phi asterisco. Pero no nos han pedido el phi asterisco. ¿Qué es lo que nos han pedido? Lo que nos han pedido es el transporte de fondo en volumen. ¿Cómo determinamos el transporte de fondo en volumen? ¿Quién me dice? ¿Con peso específico? El phi asterisco que hemos usado, ese phi asterisco no es el transporte en volumen. ¿Cómo lo relacionamos con el transporte en volumen? Para ello tenemos esta expresión. Phi asterisco igual a QS, donde QS es el transporte en volumen por unidad de ancho, el Q minúscula, de sedimentos. El D50, el G delta de 50 a la un medio. Entonces aquí estamos solamente con la fórmula de Sato Kikawa Yachida. No están Sato Kikawa Yachida. Aquí. Esta es la que nos interesa. Para esta de acá, nosotros tenemos que el phi es lo que se ha calculado. El Q sub S se saca de esta fórmula. Despejando. Bueno, despejando de esta fórmula de aquí. Y tenemos que el Q mayúscula es el anterior multiplicado por el ancho. Porque este es el Q volumétrico entre unidad de ancho. Y este es el que nos están pidiendo en este problema. Este es el resultado que nos piden. Este de acá es el transporte sólido con la fórmula de Sato Kikawa Yachida. ¿Y en qué unidad está? ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad? ¿Toneladas por año? ¿Sí? No, volumétrico. En volumen. Kilogramo. Ah, no, volumen. Díganme unidad de volumen. Metro cúbico. Ya. Pero si es caudal volumétrico. Por segundo. En 3 segundos. Esa es la unidad. Sería 0.0163 metros cúbicos en 3 segundos. Esta es la respuesta que nos piden. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer en el examen parcial? Si ustedes quieren, utilicen todos los Exceles que quieran, etcétera. Pero yo quiero las respuestas en manuscrito y bien explicadas. Es decir, ustedes me dicen, phi es igual a tanto, ¿por qué? Q sub S es igual a tanto, ¿por qué? La respuesta es esta, y ahí señalan respuesta. Y ya les he dicho, este es el número, pero si el número no tiene la unidad, es incorrecto. O sea, tiene que estar con su respuesta numérica y con las unidades correspondientes, a no ser que sea dimensional, en cuyo caso no se necesitan unidades. Bueno, ahí estábamos hasta la parte, no sé en qué parte estamos, vamos a ver. Estamos en la parte C.
Luego dice, calcular el transporte sólido en suspensión teniendo en cuenta la siguiente ecuación. Donde depende el caudal líquido. En este caso nosotros tenemos el caudal líquido que ya lo hemos calculado en la parte anterior. Y tenemos que determinar el caudal sólido con esta expresión. Pero nos dice que el caudal sólido está en kilos por segundo. ¿Cómo lo pasamos a volumen? O sea, con esta expresión nosotros tendríamos kilos por segundo, pero nos están pidiendo en volumen. ¿Cuánto es el peso? ¿Cómo dice? Con el peso específico. Vamos a poner aquí otra hoja. Me equivoqué, ok, ¿dónde no la encuentro copia? Aquí. Entonces esta de acá sería la solución D, era, ¿no? En la solución D nos dicen que caudal sólido, entonces vamos a poner aquí QS. QS es igual a 0.001480 por el caudal líquido que está aquí, elevado a 2,10394. Esto es, pero esto está en kilos por segundo. Hemos aplicado esta ecuación y hemos determinado el QS para la parte D. Parte D, vamos a poner aquí, parte D. Pero no nos piden en kilos por segundo, nos piden en volumen. Entonces recordemos que esto de aquí es igual al peso entre tiempo. ¿Cómo lo pasamos a volumen? Va. Peso específico, me dicen ustedes, pero ¿cómo ponemos el peso específico? Aquí vamos a poner gamma de sólidos es igual a peso entre volumen. Con lo cual el volumen, ¿cómo lo podemos determinar? Sería igual al peso entre gamma. Pero queremos sacar el peso, ¿no? Sería el volumen. No, lo que nos están pidiendo es volumen, mire aquí. Transporte sólido en suspensión en volumen. En volumen. Ya lo tenemos en peso. Aquí está calculado en peso. Pero lo que nos han pedido es en volumen. Justamente eso es lo que queremos. Queremos determinar cuál es el volumen. Porque ya lo tenemos en peso. Esta fórmula nos da en peso. Pero nos han pedido en volumen. Y por eso es que estamos diciendo gamma de sólidos es peso entre volumen. Entonces el volumen sería peso entre gamma. Aquí ya tenemos el peso. Eso dividido entre gamma nos daría el transporte en volumen. Entonces QS, pero en volumen, sería igual a este valor dividido entre gamma. Pero gamma lo tenemos en toneladas. Ay, ¿qué pasó aquí? Más este valor dividido entre gamma. Pero gamma está en toneladas y este está en kilos. Entonces lo dividimos entre 1000 para tenerlo en toneladas. Y luego entre el peso específico. ¿Y esto qué unidad tendría? ¿Aquí en qué estaría? Metros cúbicos. Metro cúbico entre segundos. Esto es lo que nos están pidiendo, transporte en suspensión en volumen. Con lo cual ya tenemos el transporte en suspensión en volumen, que sería la respuesta.
Y nos falta ahora la parte, bueno, la nueva D, que sería en realidad la E. Nos dice, suponiendo que ese dato es de marzo, estimar el transporte de fondo, el de suspensión y el total en peso. Transporte de fondo y de suspensión y el total, pero en peso, suponiendo que es el mes de marzo. Entonces ahora nos vamos a una nueva hoja, que le diríamos de segunda. Ya que nos piden transporte en peso. ¿Y qué transporte? Fondo. No se ve el Excel, ingeniero. Ah, gracias. Bueno, hemos creado una nueva hoja, que es la de segunda, para calcular el fondo, el suspensión y el total, pero todo esto corresponde al mes de marzo. ¿En dónde es que entra el mes de marzo? Aquí, en el mes, tenemos mes de marzo. ¿Cuántos días tiene marzo? 31. Entonces aquí tenemos que Sato, Kikawa y Echida, ya teníamos el transporte en volumen de fondo. El volumen total en 31 días se calcula multiplicando por el número de segundos del mes. Pero nos han pedido en peso. Entonces sería el de, teniendo en cuenta el peso específico. ¿Qué sería? Tenemos en este caso igual, solo que ahora lo tenemos que multiplicar por el gamma. Porque gamma es peso entre volumen. Y si tenemos el volumen, entonces tenemos que el peso, a ver, vamos aquí, ¿no? Gamma es peso entre volumen. Y si tenemos el volumen, el peso sería igual al peso. El peso sería igual al gamma por volumen. Entonces aquí tenemos que el peso es gamma por volumen. Y ya lo tenemos aquí. ¿Este de peso en qué unidad está? ¿Logramos? No, ¿en qué unidad tenemos el gamma? Hagamos. Tonelada por metro. Toneladas. Aquí estamos multiplicando por el gamma, pero el gamma está en toneladas. Entonces lo que tenemos aquí es toneladas. Este volumen sí está en metros cúbicos. Entonces aquí tenemos peso en toneladas. Y entonces en el de segunda nos pedían el transporte de fondo con la fórmula de Sato, Kikawa y Echida en peso, que es este valor de aquí. ¿En qué unidad? Toneladas. El transporte en suspensión. Esto lo tenemos en el D. Pero este transporte lo tenemos aquí lo tenemos en metros cúbicos por segundo. ¿Cómo lo convertimos en peso? ¿Cómo lo convertimos en peso? ¿Cómo hemos hecho antes? Multiplicando por el peso específico. Multiplicándolo por el gamma. Entonces el gamma está por aquí. Y además, para convertirlo, esto nos daría en peso por unidad de tiempo, pero nosotros queremos en peso total. Lo que necesitamos es el número de segundos, que es este. Y con lo cual ya tenemos que esto es toneladas. Que dio T. Toneladas. Y el total es la suma. Y esta suma también está en toneladas. Y esta es la respuesta que nosotros queremos. Peso en fondo, total, suspensión en toneladas. Entonces ya lo tenemos. Ahora solamente por curiosidad vamos a ver. ¿Se acuerdan que había una expresión que decía que el fondo entre suspensión era un porcentaje entre 5 y 25%?
Vamos a ver aquí qué porcentaje está saliendo. 4,5%, o sea, muy pequeñito. En las tesis que estaba viendo para el trabajo que pidió, muchas era el 90%, suspensión era el 98% o en otra era el 80% del total. Ah, ya, esa al revés, o sea, lo que nos daban, nos decía que es 25, de 5 a 25 es el de fondo entre suspensión. O sea, el de suspensión Claro. es mayor que el del fondo. En este caso, el fondo en suspensión, entre suspensión está saliendo 4%. Pero es un ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ingeniera, para la parte 1 de la pregunta, usted usó Vente Show y otro autor más para el Manning, ¿no? Ujú. Pero, ¿a qué se refiere la pregunta cuando dice que también usa el coeficiente de HC? Da a entender que también usa el coeficiente de HC. Debió decir estimar el valor del coeficiente Manning y el coeficiente HC. Por eso les dije que ya teníamos calculado el coeficiente de Manning y el coeficiente HC. Entonces chequemos. Aquí nos han pedido Manning, que lo hemos calculado aquí, ¿no es cierto? Esta es una respuesta. Esta es una de las respuestas, el coeficiente de Manning. Luego nos pedía el coeficiente HC. El coeficiente HC lo hemos calculado aquí. Entonces esta es la otra respuesta. Esto era para la parte A. Luego nos pedían el caudal. Y el caudal lo tenemos aquí. Aquí. Este es el caudal, que es la otra respuesta. Y luego ya nos pedían el transporte con Sato. El transporte de Sato lo tenemos aquí, en volumen. Luego nos pedían el transporte en suspensión, en volumen, que está aquí. Y luego nos pedían todos en peso, que están aquí. O sea, esas son todas las respuestas que nos han pedido. Siempre es bueno chequear esto, porque incluso se da el caso de que varios alumnos abandonan la evaluación muy rápidamente, porque lo resuelven muy rápidamente, pero se olvidan de contestar algunas de las partes. Así que chequeen que todo está completo. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Ingeniera, se asumió el peso específico por 2.65 porque no era dato, ¿verdad? Ajá. Hemos quedado que si no se da el valor del peso específico, se asume 2,65. Ese es más para finos, porque también en otra tesis, no era una tesis, era un informe en la que se medía manualmente medían el peso y querían estimar el volumen y le pusieron 1.35 toneladas por metro cúbico. Ah, eso me hace acordar, tiene razón. Muy bien, excelente su observación. Cometió un error garrafal. ¿Cuál es el error garrafal? Es lo que usted acaba de decir. Eso es Que peso para poder sumergido. calcular en suspensión, no trabajamos con el peso específico, sino con el sumergido. Y el sumergido es el gamma S menos el gamma del agua. Entonces por eso. Y ahora me salió negativo. Ya, es que en el otro está en toneladas y aquí está en newtons. 9,9810 newton. Entre 1000 y entre 9,8. Ese sería el gamma de... Bueno, pero sabemos que esto es 1, pues no. Menos 1. Que es 1 tonelada por metro cúbico, que es el peso específico del agua. Sería 1.65, ¿no? O sea, 2.65 Ajá, menos 1. sí. Entonces por eso en la 2,65 tesis menos fue 1, que nos da 1.35. 1,65. Esto es en suspensión. Muy bien, excelente. Eso me había equivocado radicalmente. El peso específico que se tiene que utilizar para el transporte en suspensión es el sumergido.
O sea, el gamma de sólidos menos el gamma del agua, que sería 1.65 toneladas por metro cúbico. Ingeniero, una consulta. Ujú. El, el peso específico de sólidos, ¿en qué momento se utilizarían? Siempre va a ser con el sumergido, entonces. No. Hemos visto que en fondo se recomienda utilizar el peso específico total. Algunos utilizan también el sumergido, pero sin embargo la mayoría utiliza el total. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la partícula en realidad está metida dentro del agua y por tanto sufre el efecto del empuje. Pero en la mayor parte del tiempo está cerca del fondo. Entonces, digamos, salta o rueda en el fondo. Y por eso es que se considera aquí que para el fondo se puede determinar con el peso específico total y no con el sumergido. Digamos que no hay un consenso total en esto, pero sí la mayoría de los investigadores trabajan para el fondo con el total y no con el sumergido. Y el consenso está en que los dos están metidos dentro del agua. Así que muchos autores dicen que debería usarse el sumergido para los dos. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, cuando se hace un aforo con el ASP o está viendo que hay una jarra Helly Smith, creo. Cuando se hace eso, para calcular los sedimentos, los resultados que se tienen son de volumen, ¿no? De caudal sólido por segundo. Caudal Es que sólido, ¿no? depende recuerde que siempre que se hace análisis de estos sedimentos, lo que se hace es separar la parte líquida de la parte sólida, y la parte sólida se pesa. Así que en laboratorio la mayoría de resultados iniciales son peso. Pero dado que se necesita calcular concentraciones, transportes en volumen, etcétera, después ya se hacen las conversiones respectivas. Pero el procedimiento de laboratorio implica separar la parte sólida de la líquida, secarla y pesarla para determinar el peso seco de los sólidos. Eso también puede ser otra variable de que por eso sale tan diferente a las fórmulas, ¿no? Bueno, vamos a ser más diferente. Porque las fórmulas calculan volumen, principio. Pero ya para eso hacen las conversiones pertinentes. O sea, esa no es una razón para que haya error, porque están relacionados el transporte en peso con el transporte en volumen. Lo que produce una gran diferencia es que son muchos factores los que tienen influencia en el fenómeno. Entonces, en algunas mediciones tienen una combinación de factores diferente al de las otras mediciones. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, continuamos con los problemas del seminario. El anterior dice, se tiene un canal de ancho y tirante de 1 metro y pendiente igual a 0.015 con partículas de 0.02. Dibujar y calcular la distribución teórica del transporte en suspensión y la velocidad cada 25 centímetros de altura. ¿Cómo determinaríamos esto? Para esto recordemos que la expresión de transporte en suspensión está dada por esta ecuación que depende del parámetro de Rossi, que es esta, que nos dice que C sub H entre C sub A es igual a Y menos H entre Y menos A por A entre H, donde A se puede considerar como 2 veces el diámetro o si no 0.05 de Y. Y el Z se obtiene de 2,5 W entre velocidad de corte, donde W es la velocidad de caída. Entonces, en este problema de acá, nos dan el tirante,
que es 1 metro, con lo cual nosotros podremos determinar el A como 0.05 de Y. Nos dan la pendiente de fondo, que es 0.015. Y las partículas de arena de 0.02 milímetros. Y nos dicen dibujar y calcular la distribución teórica del transporte en suspensión y la velocidad cada 25 centímetros de altura. Lo cual quiere decir que tenemos que empezar a... Primero, necesitamos calcular el Z. Y para el Z necesitamos la velocidad de caída. ¿Cómo determinamos la velocidad de caída? ¿Cómo determinamos la velocidad de caída? Con el Reynolds de sedimento. El método que les hemos recomendado, ¿cuál es? El diagrama. El gráfico. Con el diagrama. Sí, entonces lo que tendríamos que hacer es ir al gráfico de velocidad de caída. Y con ese gráfico de velocidad de caída, ¿dónde está el bendito gráfico de velocidad de caída? Aquí está. Tenemos el gráfico de velocidad de caída. Sí, mira, no se ve el gráfico ahorita. De ahora sí. Este es el gráfico, gracias. En este gráfico nos dice cuánto era el diámetro. El diámetro es 0.02. 0.02 milímetros. Entonces nos vamos aquí en este gráfico. Para este gráfico nosotros necesitamos el factor de forma que no nos han dado de dato, entonces tenemos que poner suponiendo que el factor de forma es 0.7. Necesitamos la temperatura y que la temperatura es 20 grados Celsius. Bueno, entonces ahora sí. Podemos ir con 0.02 milímetros, ¿será? ¿O 0.2 milímetros? Resulta que 0.02 milímetros no aparece en este diagrama. 0.02 milímetros no aparece en el diagrama recomendado. .02 milímetros estaría por acá. 0.1, 0.08, 0.06, 0.02 están muy por acá. En este diagrama no tenemos 0.02 milímetros. Pero si dijéramos que lo vamos a prolongar esto por acá, podríamos hacer una primera aproximación para 20 grados Celsius y factor de forma de 0.7. ¿Cuánto sería? Suponiendo que esto se prolongara así. Estaríamos yendo más o menos por acá, que en la segunda línea nos daría 0.06 centímetros por segundo. Pero está fuera de rango, buscamos mejor otro gráfico. Entonces buscamos el gráfico. Anteriormente teníamos otro gráfico, que es este. Y este nos daba para este es 10 a la menos 2 milímetros, 0.01. Y entonces teníamos que 0.02 estaría por acá. Y con 0.02 y en este caso tendríamos que suponer 60 grados Celsius. Tenemos que la velocidad de caída estaría como 2 por 10 a la menos 3 pies por segundo. Que nos daría una expresión para la velocidad de caída. Pero necesitamos, ¿qué otro dato necesitamos para determinar el coeficiente de Rouse? La velocidad de corte. ¿Cómo sacamos la velocidad de corte? ¿Cómo sacamos la velocidad de corte? Raíz de GRS. El S nos han dado y es constante, pero el R variaría, porque nos están diciendo que calculemos cada 25 centímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a calcular y hacer un cuadro.
Tendríamos y igual a 25 centímetros. Para y igual a 25 centímetros, entonces tendríamos un radio hidráulico. Para ese radio hidráulico tenemos un B asterisco y para ese B asterisco tenemos un Z. El W sí lo consideramos constante. Y con ese Z tenemos aquí, el Y es 1. Si el H es 0,25, entonces aquí sería 1 menos 0,25. Y abajo es Y, que es 1, menos el A, que hemos dicho que es el 0.05 de Y, que sería 0.05. Por el A, que es 0.05, entre el H, que es 0.25. Y esto elevado al Z, nos daría esta relación de C sub H entre C sub A. Eso es lo que podemos determinar, porque no tenemos el valor de C sub A, solamente el C sub H entre el C sub A. Y eso lo tenemos que repetir para 0.25, 0.5, 0.75 y 1, que nos daría 4 puntos. Y con lo cual podemos graficar esos, porque lo que nos están pidiendo en el problema es la gráfica. Veamos de nuevo el problema. Dibujar y calcular. O sea, calculamos los 4 puntos y luego graficamos. ¿Qué graficamos? Graficamos, no, ustedes no están viendo esto. ¿Qué necesitamos graficar? Necesitamos graficar la distribución de concentración. Aquí no está. Del transporte en suspensión. PDF. Vamos bien. Ya. Entonces decíamos aquí que con esta expresión nosotros determinamos para el Y igual a 1, distintos H's, A.05 y los Z que correspondan para cada H, el C sub H entre C sub A, y lo graficamos. Esto nos debe dar 0 en la superficie y un valor máximo que sería 1 en A, para Y igual a A, que es la parte A de la pregunta. Y la parte B de la pregunta nos dice determinar en qué profundidad del río se tendría el 80% del transporte en suspensión. Y para esto tendríamos que considerar la siguiente expresión, esta que nos da el 80%, que va a depender de los Z. Entonces nosotros ingresamos con el Z, buscar el 80%, y de ahí sacar el H entre Y. Y con esto ya tendríamos el H. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el transporte total en suspensión de la sección en peso? ¿Cómo lo determinamos? Con la distribución, como calculando el área ¿Qué área? de la distribución de sedimentos a lo largo de la altura. En realidad aquí lo único que tenemos es C sub H entre C sub A. Si no tenemos C sub A, no podemos determinar el C sub H. Lo único que vamos a saber es que cuando H es igual a 0, la concentración es C sub A. O digo no 0, sino A. Cuando H es igual a A, la concentración es C sub A. Y cuando H es igual a Y, la concentración es 0. Eso nos da esta curva de variación de la concentración con respecto a la profundidad. Pero si nos piden determinar la concentración en total, no sabemos, porque el C sub A no es dato. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A esta pregunta, donde dice calcular el transporte total en suspensión de la sección en peso. Por el peso específico, dice el señor Peña, no, porque el problema es que no tenemos datos. La respuesta es no existe suficiente información para responder esta pregunta. Porque la información que nos han dado nos permite encontrar la distribución y poder determinar en qué parte está el transporte.
Pero para poder determinar el transporte en suspensión necesitamos más datos. Por ejemplo, si nos dieran el C sub A, sí podríamos hacer la integración. Pero si no tenemos el C sub A, entonces no podemos hacer nada. Bueno, se nos acabó el tiempo. El día de mañana debemos continuar con la parte de teoría. ¿Alguna consulta? Ingeniera, la primera solución la va a subir al grupo, al aula Yo voy a virtual, ¿verdad, subir el ingeniera? Excel del problema 9 y el PDF del 10. Gracias, ingeniera. Ingeniero, el video también lo va a subir ya. Sí, los videos los subo todas las clases. Sí, ingeniera, sino que este también lo va a subir video nomás. Sí, ahorita, bueno, ahorita no, cuando termine mi clase de las 2, lo voy a subir. Sí, ingeniera, gracias. De nada. Bueno, señores, entonces, si tienen exámenes, bueno, en mañana o ya en toda la semana, muchos éxitos en sus exámenes. Nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. De nada. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. A ustedes, hasta luego.